Y que no lo llore, caballero, no lo llore. Hoy es martes del mes de noviembre. Se nos acaban los martes de noviembre. Arenas no, todavía quedan, ¿no? Todavía quedan unos días. Buenos días, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV y por supuesto todos los que nos siguen en el Periscope, en el YouTube, también en Telered TV, la gente de Matix, la gente de Multivisión y por supuesto los que posteriormente tienen la oportunidad de volver de sintonizar globaltv65.com. Es decir, amigos, nosotros estamos con ustedes y hoy tenemos acá temprano de la mañana a Álvaro López, empresario del municipio Santa Rita, un joven radicado allí, vive allí, padece y sufre allí los problemas que tiene la Rita y él decidió asumir la responsabilidad de lanzarse a alcalde de su población con el propósito de mejorar lo que existe y echar adelante lo que no se ha hecho. Dejemos a Álvaro López, quien está con nosotros acá, la posibilidad de que él cuente sus razones por las que quiere ser alcalde y cuáles son las principales propuestas que tiene para el municipio. Buenos días, gracias a toda la audiencia de Global TV, gracias al programa que nos permite estar hoy aquí compartiendo ideas acerca de cómo tener una Venezuela más productiva, una Venezuela mejor. ¿Por qué estamos en la política? O sea, ¿por qué nos incluimos en la política? Nosotros siempre hemos hecho labor social en el municipio de Santa Rita, siempre lo hemos hecho. Pero lamentablemente al ver la situación en la que ha caído el municipio, en una desidia total, que nada funciona, ver que los políticos tradicionales no le están dando respuesta a la gente, simplemente están en un toma y dame, y la gente sufriendo todos los días, cada día padeciendo las carencias, careciendo de servicio, careciendo de buena vida, nosotros decidimos postular mi nombre Álvaro López a la alcaldía, porque creemos que sí podemos lograr lo que ellos no tienen el deseo de hacer. O sea, porque no es que no puedan hacerlo, es que no tienen el deseo de hacerlo. Siempre en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de Venezuela, podemos ver que hay gestiones que a pesar de las circunstancias o a pesar de los problemas, han podido hacer buena gestión municipal. Sin embargo, en nuestro municipio la gestión municipal es totalmente cero. Por lo menos este gobierno, el gobierno actual, el gobierno municipal actual, hasta el sol de hoy no ha presentado ni una sola obra para decir, bueno, hicimos algo, ni una sola obra ha presentado. En el área de salud tiene totalmente abandonado todo el sistema de salud municipal. Los colegios, ninguno está funcionando, los aires acondicionados malos, los aires acondicionados de la maternidad como la conocemos nosotros, ¿no? Pero el hospital Sena en Castillo Reverol no funciona. De hecho, nosotros en estos días hicimos una labor social allá, aparte, en conjunto con mi empresa, hicimos una labor allá y reparamos varios aires de la maternidad. Intentamos terminar el trabajo, pero por razones políticas no nos han dejado continuar el trabajo que estábamos haciendo. ¿Pero por qué razones políticas? Porque como estoy postulado a la alcaldía, por esa razón te negaron que continuara el ese trabajo. grave problema de inseguridad que uno siente en la Rita, ¿verdad? Que sí, ¿eh? Porque si alguna zona ha sufrido los embates del sicariato de Santa Rita, ¿cómo creen ustedes que pudiera resolverse ese asunto para tratar de evitar el derramamiento de sangre y el enlutamiento de la familia de la Rita? Sí, bueno, tú sabes que eso es un problema muy grande, no solamente en Santa Rita. Tenemos el municipio Miranda que también padece esa misma situación. Nosotros hemos trabajado y tenemos un proyecto a través de la alcaldía, claro. Hay muchas cosas que podemos ahondar en el tema y no es una solución no podemos dar una solución de 1 año o 2 años, hay que trabajar profundamente en eso. Pero nosotros podemos trabajar en conjunto con los diferentes órganos de seguridad. Estamos pensando crear un sistema de vigilancia a través de cámaras y una central de monitoreo en el municipio, de modo que los organismos de seguridad, al cometerse un hecho punible
pues ellos tengan las herramientas de cómo conseguir los culpables y poderlos apresar. Entonces, por lo menos eso es uno de los temas que nosotros estamos manejando, que sí se puede hacer, no requiere tanta inversión, ya que el municipio es relativamente pequeño, y las zonas neurálgicas, pues, las zonas más importantes, se pudiese tener un sistema de monitoreo, de modo que el organismo de seguridad, al cometerse el hecho punible, ellos a través de sus redes, o sea, a través de radio, ellos puedan rápidamente tomar y apresar a la persona. Eso ayudaría a disminuir, adicional a ¿Y eso. tú no crees que los cuerpos policiales de allí están de alguna manera involucrados en estos asuntos de la delincuencia? Siempre dentro de los organismos policiales siempre va a haber gente que se involucre. Pero si nosotros logramos trabajar en mancomunidad con los comandantes de cada organismo y podemos hacer seguimiento a ciertos funcionarios, porque no son todos los funcionarios, ciertos funcionarios que pudiesen tener algún nexo y ponerlos a derecho, eso se pudiese solucionar. Mira, y otra cosa, ¿de qué vive el municipio de Santa Rita? ¿Cuál es su fuente de financiamiento principal? Bueno, aparte del situado constitucional que le corresponde, tenemos la parte pesquera, que es una de las... ¿Y cómo van a fortalecer la parte pesquera si todos los días los pobres pescadores que salen con sus redes, les roban las redes, les roban las piraguas, los peñeros, les roban los motores, y ha disminuido la pesca? Sí, ha disminuido la pesca. Eso es un problema coyuntural que hay en el municipio en caso de las bandas que manejan el lago, que pelean por el lago. Pero acuérdate que si nosotros trabajamos con la Guardia Costera, que hay Guardia Costera. ¿No hay posibilidad de hacer la policía municipal lacustre, como había en San Francisco? O sea, sí, es uno de los proyectos que tenemos, pero toma en cuenta que eso depende del gobierno nacional. O sea, no depende de nosotros, porque el gobierno nacional es el que debería autorizarnos. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo sería tu relación con el gobernador del Zulia y con el gobierno nacional? ¿Con el próximo gobernador del Zulia o con el gobernador electo? No, Porque el que van a con el elegir, próximo gobernador, porque el gobernador electo no se juramentó. Aquí no hay gobernadores electos, ya Sí. aquí el que no está, no está. Ok. Si tú llegas y no te juramentas, si te llegan, Sí. te vas a juramentar. Ok, te respondo, ¿cuál La que respondo tú primero? quieras, comienza con la... Ok, vamos a responderlo del gobernador primero, después respondemos No. la tuya. Ok, nosotros no tenemos problemas con trabajar con ningún gobernador que esté de turno. Una de las cosas que yo le he dicho al municipio, a la gente del municipio, es que nosotros estamos para el bien del municipio. Y aunque nosotros podamos diferir políticamente, nosotros no diferimos en el tema social. O sea, si existiese la posibilidad, vamos a poner un ejemplo, que está Manuel o está Omar, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué llamarías a votar tú ahora? ¿Por qué en tu campaña? ¿Por qué llamarías a votar tú por las elecciones a gobernador? Porque somos demócratas. No, ¿por quién de los dos candidatos llamarías a ¿por votar? quién de los dos candidatos? Ok. No hay dos candidatos, hay más candidatos. Hay otros candidatos, acuérdate que nosotros venimos del partido Nuvipa Sí. y tenemos otro candidato. ¿Quién que es el Ahora- candidato de ustedes? Freddy Chirino. ¿Al gobernador? Sí, al gobernador. Él también está postulado a la gobernación, por ende nosotros Estás votaríamos votando por él. Sí, votaríamos por él. Freddy Chirinos. Sí. Pero se oye poco, ¿ah? Bueno, sí. Porque este proceso está polarizado entre Rosales Y Omar, sí. Nosotros entendemos que está polarizado entre... Sí, pero dejemos lo que eso pudiera ser en otro momento. Pero ahorita lo importante es que primero la Rita tiene todo el potencial turístico, Sí, un correcto. gran potencial turístico. Dentro del proyecto que nosotros ya presentamos está desarrollar la parte turística del municipio, aprovechar la costa, que la costa Claro. es... Bastante, casi toda costa. Sí, pero aprovecharla porque aquí nunca se ha aprovechado. Tú ves el municipio de Santa Rita y no tiene ningún Pero proyecto, es que hay ningún un- proyecto pero- turístico. Pero hay un problema en la Rita, que es que la orilla de la playa está en manos de privados. Ok, pero eso se puede solucionar, porque acuérdate que un proyecto turístico beneficia a toda la comunidad y hay gente privada, o sea, agentes privados que les interesa también que eso pueda producir ingresos para ellos y para el municipio. Claro, tan cerca que está de Maracaibo y Por decir un de ejemplo. Cabimas, pueden ustedes tener en la Rita un turismo... Además es lindo, de es bonito. primera. La Y costa, la mucha, ribera es gente, y bonita. mucha gente de Maracaibo va para allá, o sea, Sí, en claro. los restaurantes que ahorita están también un poco decaídos,
¿ok? Por la misma situación, pero la mayoría de los que van a los restaurantes de Santa Rita son de aquí de Maracaibo. Y muchos conocen la comida típica, el pescado que llega allá. La gastronomía de la Rita es de primera. Es de primera y la gente va para allá, o sea, a la gente le gusta eso. Pues. Y es un pueblo verdaderamente lindo, la Rita, y ojalá que, yo tengo la certeza de que si tú llegas a alcalde de la Rita, y Dios quiera que llegues, ese pueblo va a cambiar, porque como tú dices, ¿verdad? Parece que la Rita es como una suerte de bisagra entre Maracaibo y Cabima, y entonces lo tienen como zona de paso, que por cierto la gente de la Rita para defenderse colocó reductores de velocidad a lo largo de la Pedro Lucas Ribarrí, así que se llama, ¿verdad? Sí, Avenida Pedro Lucas Ribarrí, y entonces uno dice, mira, la Rita tiene más reductores de velocidad, de América por lo menos, ¿no? Y eso hay que buscar la manera de resolverlo también para que si la gente, a eso sí, no solamente con los que pasan por ahí que van para otro lado, sino la propia gente de la Rita que en la noche cuando salen de tal y tal, entonces atraviesan de un lado a otro y entonces vienen los accidentes y eso es lo grave. No sé si tú te acuerdas hace un tiempo atrás, porque no sé cómo estará funcionando ahorita, pero hace un tiempo atrás nosotros los zulianos cuando íbamos a Barquisimeto, nos daba miedo porque nos decían, no, si soy un policía escondido en cada esquina y a lo que nos tragamos un semáforo, ¡pum!, nos multa. O sea, si hay métodos para controlar, no? sin necesidad de tener los reductores, sí, es verdad. aplicando la ley, estableciendo multas por exceso de velocidad, que bueno, que eso está en la ordenanza, está en la ley, lo que pasa es que no se cumple. Uno de los problemas de nuestro país no son las leyes. El problema de nuestro país es que no se cumplen esas leyes. Y una cosa que tienen que hacer en la Rita es que construir un verdadero aposento de los poderes públicos, es decir, la alcaldía tiene que salir a ese lugar que están ahí está la policía, ya está todo, y entonces los buenos que tengan su propia, y terreno tienen, buscando hacia la Lara Azul y hay terreno, bastante terreno, y además podrían urbanizar también esa zona mucho mejor, con posibilidad de más servicios, y sin duda pues la Rita necesita un alcalde, de verdad que sí. Y hablando sobre la posibilidad de servicio, es que en la Lara Azul pasa las tuberías de agua potable, y nosotros a escasos kilómetros no tenemos. No tienen agua. O sea, no tiene lógica. De hecho, hay una urbanización que se llama La Leona, eso está unos 100 metros antes del peaje, ¿ok? Y la tubería pasa aproximadamente 1,5 kilómetros. Y no tienen agua. Bueno, o sea, no tiene lógica. Y además, chicos, la Rita tiene también fama de haber tenido grandes deportistas y en el béisbol. Hubo una vez que el equipo de la policía de Santa Rita era el coco del béisbol AA en Zulia, con jugadores de allá, del propio pueblo de la Rita. Ahora, Álvaro, tú vienes del sector privado, eres empresario, qué sé yo, y te metiste en este berenjenal, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es lo que es verdad? Porque, los problemas, el diagnóstico es perfecto. No hay ningún sitio en Venezuela que se sustraiga un diagnóstico negativo. El diagnóstico es perfecto. Pero vas de la tranquilidad del sector, digo yo tranquilidad entre comillas, porque ahí tienes problemas, no, qué sé yo, ¿me entiendes? A este berenjenal que es la política, en la que tienes adversarios que te tratan como enemigo. Ya te fijas que no te dejaron continuar el trabajo en el hospital, con el aire acondicionado, porque te metiste, porque te proclamaste candidato a la alcaldía. Entonces te metiste en este berenjenal. ¿Qué es lo que te hace mover de un lado a otro y presentar una propuesta que, si bien es cierto, es interesante, a lo mejor todavía, ¿cómo se llama? No, por razones obvias, es decir, de manipulación de medios, de todo lo demás, de presencia y todo lo demás, todavía es una propuesta en cierne, pues la tuya, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te hace mover de un lado a otro? Bueno, en cuanto a que es una propuesta incierta, antes de contestarte la respuesta que me estás haciendo, no es así. O sea, nosotros sí hemos caminado las calles de Santa consolidado Rita una propuesta y tenemos bastante apoyo a nivel del municipio. Y tenemos bastante apoyo porque nosotros desde hace mucho tiempo hemos hecho gestión social dentro del municipio. No lo hacíamos como política, lo hacíamos porque era algo que nos nacía de nosotros, nos nacía de nuestro ser, porque lo que mucha gente ignora es que yo vengo de abajo. Yo sé que es acostarme con una arepa y un vaso con agua. Yo sé que es eso. Entonces, al ver la necesidad de la gente, al ver que la gente necesita a alguien que sí se preocupe por sus problemas, nosotros proponemos el nombre. Proponemos mi nombre porque eso es lo que siempre hemos hecho, ayudar al que está a nuestro lado, al que está en la esquina, al que conseguimos en la calle, y por eso es que nosotros lo hacemos, porque en nuestro corazón la motivación más grande que tenemos es ayudar a aquel que no le han dado la oportunidad,
a aquel que los políticos de turno siempre los han utilizado para que les den su voto y su confianza a ellos, pero ellos han traicionado su confianza. Entonces, en base a eso, eso es lo que nos motiva a estar allá. Y es cierto lo que tú dices, nosotros tenemos una tranquilidad. Yo le decía, comentaba a un amigo en estos días, también empresario, es verdad, nosotros pudiésemos de repente decir, yo me voy del país, mudo mi empresa hacia otro país y de repente estoy más tranquilo. Pero nosotros creemos en Venezuela. Nosotros creemos que Venezuela se puede rescatar con gente que sí le duela el país. Y por eso estamos aquí, porque a nosotros nos duele el país. Si no nos doliera el país, de repente ya nosotros nos hubiésemos ido a otro lado. Pero estamos aquí porque nos duele el país, nos duele la gente, nos duele las necesidades de las personas, caminar y ver que las calles no sirven, ir a un hospital y de repente ver que nada funciona, como le pasó a un muchacho. Y yo siempre cuento la historia porque es cómico. En estos días llevábamos a unos amigos a su casa y sale una señora y un muchacho llamando, gritando. Nosotros pues nos orillamos un poquito más adelante, por saber cómo es el tema de la inseguridad. Nos bajamos del carro y preguntamos, ¿qué pasa? Y me dice el muchacho, mi esposa acaba de romper fuente. Eso era a las 10 de la noche. La llevamos al hospital en el Castillo Reverol, la maternidad. Pero no la pueden atender. Es una maternidad, pero no pueden atender una parturienta. ¿Okay? Me fui a los bomberos y no tienen ambulancia, y en la maternidad tampoco hay ambulancia. Mi hijo se está muriendo. No tengo quien me lleve a Maracaibo. Es triste que en nuestro municipio sí, muy triste, no cuente por lo menos con una ambulancia para transportar ni los bomberos, pero los bomberos, hubo problemas con los bomberos porque creo que asesinaron a uno de los jefes de los bomberos ahí. Sí, eso fue hace poco, por cierto. Porque él que auxilió a alguien que habían tiroteado, entonces eso le cobraron le pasaron supuestamente, o sea, eso es lo que... Y le quitaron los cauchos a la ambulancia, me imagino. De ese peaje que tienen ahí en La Rita, ¿no le dan ustedes nada al municipio? Tengo entendido que en esta gestión, tanto ese peaje como la cabecera del puente, que eso también le pertenece al municipio de Santa Rita, ellos manejan. Les deben entregar un poquito de eso. Sí, se les entrega. Bueno, yo creo que estamos bien, lo que pasa es que tenemos un compromiso ya adquirido y no queríamos dejarte por fuera porque queríamos darle oportunidad a todos los que quieran asumir responsabilidades de dirección en los municipios donde viven. Y eso es muy importante, no hay que tenerle miedo a esto, hay que asumir los retos como tienen que ser. Y yo tengo la certeza que tú vas lleno de buenas intenciones y ojalá esas buenas intenciones se puedan materializar para que La Rita pueda contar con un alcalde que verdaderamente sienta los problemas de allí, porque da la impresión de que a veces, después que los eligen, pareciera ser que se dedican a otras cosas también interesantes, pero no tan interesantes para el municipio. Lo dejamos aquí por ahora, Álvaro. Te dejamos la menor suerte y que tú, si tienes alguna otra cosita que decirle al municipio de Santa Rita, dilo de una vez para que ellos sepan que estuviste con nosotros. Pero te cuento lo siguiente: todos los que han pasado por aquí han perdido. No, mira. No, es broma. Este es un programa este es un programa donde el humor está presente. No te vayas ahí preocupado. No estoy preocupado, porque el trabajo que estamos haciendo, la gente lo ha reconocido. De hecho, ¿tienes encuestas, Álvaro? No hemos mandado a hacer encuestas. No. O sea, generalmente los encuestadores siempre le dan a ganadores que le está pagando. Entonces nosotros no hemos hecho encuestas. Pero sientes calor en la gente. Sí lo hay, sí hay apoyo, sí hay gente que está muy involucrada con nuestro proyecto, hay muchas personas involucradas constantemente en lo que estamos haciendo. Y nuestra labor se ha caracterizado porque lo estamos haciendo no como las políticas tradicionales o las campañas tradicionales. Nosotros nos hemos enfocado en la gente. No hace mucho, en nuestro inicio de campaña, para terminar, nuestro inicio de campaña, nosotros repartimos 3.000 almuerzos gratuitos a las comunidades, mientras que otros hacían fiesta. Mira, ¿y cuánto te ha costado la campaña? Campaña costosa. ¿Cuánto te costó la campaña? No hemos sacado cuenta. 3.000 almuerzos bastante. Avísanos cuando tengas una. Bueno, pronto vamos a hacer algo parecido, le vamos a avisar. Y bueno, le digo al pueblo de Santa Rita que nos está viendo hoy, el 10 de diciembre, que vote por Álvaro López, vota Nubipa,
la verdadera opción para cambiar Santa Rita. Perfecto. Con esto despedimos a Álvaro López y en unos instantes regresamos con ustedes porque tenemos ya en el estudio a Henry Falcón, gran amigo de Global TV y amigo nuestro que viene a Maracaibo a una actividad política y vamos a conversar con él, sobre todo para preguntarle para dónde va la oposición. Amigos, seguimos con ustedes en esta conversación entre Éder Arenas y Francisco Rojas, con todos ustedes, pero hoy estamos acompañados de Henry Falcón, un líder político venezolano, gobernador de Lara, alcalde de Irribarren, si no me equivoco, sí, de Irribarren, y una figura pública de este país, con posiciones propias, que muchas veces, por tener posiciones propias, Falcón es a veces bombardeado de un lado y de otro, pero además lo más notorio del caso es que siendo candidato a gobernador, siendo un hombre de oposición, porque lo es, de oposición con sus posiciones, sin embargo, buscando la reelección y actuando de buena fe, Falcón no pudo alcanzar la gobernación, cosa que parecía prácticamente imposible que perdiera, pero perdió. Lo relevante del caso es que Falcón no esperó mucho tiempo para reconocer su derrota. La derrota fue una derrota abierta, y muchos de los que apostábamos a su elección, tratamos de indagar las razones de este descalabro, y descubrimos que hubo gente que diciendo que iban a apoyarlo, no lo hicieron. Los mismos que hicieron perder a Andrés Velázquez, porque si los votos de Sucre, si Sucre se ha retirado para darle paso a Velázquez como era lo correcto, esos votos nulos no hubieran afectado a Andrés Velázquez, y era imposible quitarle el triunfo. Y el mismo caso, lo mismo ocurrió con Ismael García, y ese es un debate que tenemos que hablar ampliamente y libremente, porque cuando interesaba los votos de Falcón, era de oposición, pero cuando no les interesaba para los propósitos candidaturales a nivel nacional, los votos de Falcón pareciera ser que no eran tan apetecidos. Entonces, pero para que lo cuente él, cuéntanos esa historia reciente, Henry, que nosotros queremos que tú le cuentes a la gente del Zulia y a la gente del país que te está viendo. Bien, muchas gracias, hermanos. Fíjate, yo creo que la dinámica política, económica y social del país, por supuesto, es muy movida, pero esto de la dinámica política nos ha convocado muchos errores. Por una parte, la ineptitud, la ineficacia del gobierno, y por otra parte también el sectarismo de la oposición, que existe. De allí un poco lo que vemos, una mesa de la unidad democrática prácticamente desaparecida. No lo dice Henry Falcón, lo han dicho otros actores, María Corina, el propio Andrés Velázquez, etcétera, porque el cruce de intereses particulares en aquella ruta equivocada del G4, eso prácticamente implosionó la mesa de la unidad democrática, que no era sino un patrimonio de los venezolanos, sino un patrimonio de 2, 3 o 4 partidos. Ahora, eso tuvo que ver no solo con el descalabro de Lara, sino con lo que ocurrió a nivel nacional, las incoherencias, la ambivalencia, los errores casi que recurrentes de la oposición en aquello que todos conocimos, que si, bueno, que si el hombre es legítimo, que si es ilegítimo, entonces después que si el abandono del cargo, que si esperando la aplicación de la Carta Interamericana, etcétera, y después que si las protestas entonces las transformamos en hechos de violencia que dejaron un saldo muy negativo para el país. Ese mensaje de desconocer las instituciones, desconozco las elecciones, no me entiendo con este gobierno, y entonces pasa a los días a una política electoral. Entonces no participo en elecciones con este gobierno, vamos a la calle, el gobierno en una semana cae y resulta que ese saldo fue muy negativo para el país, 100 y pico de muertos, 1000 y pico de heridos, 1000 y pico de detenidos, daños a la cosa pública y a la cosa privada. En Lara fue terrible, en Lara hubo más de, creo que fueron 23 personas fallecidas, jóvenes la mayoría. Y después de eso no hubo nadie que saliera a darle la cara al país, a decir ahora
nuestra política es una política electoral por estas razones. Y pensamos que este saldo negativo, y que de alguna manera representó una manifestación de calle, en algunos casos pacífica, cívica, en otros casos se fue de las manos y privó la violencia. Bueno, como no hubo nadie que le dijera nada al país, la gente se defraudó, se decepcionó, y es allí una de las principales variables de esa victoria circunstancial del gobierno. La abstención fue un factor importantísimo en esa victoria del gobierno frente a la oposición. Sin duda alguna. Y si suman la abstención a los criterios y además acciones de ventajismo en la competencia desigual, porque no está solamente compitiendo con el partido del gobierno, con un candidato, con el Estado, con el gobierno, con el partido, con todo. Pero si además de eso, cuando decimos el Estado, el Consejo Nacional Electoral, de manera parcializada, bueno, hizo migraciones, en el caso de Lara, de casi 100.000 electores. El problema es la sustitución de la tarjeta, la situación de cerco financiero. En el caso nuestro, yo era el único gobernador en ejercicio, hermano, trabajando con un presupuesto en las condiciones de un año con un nivel de acumulación de inflación en el orden de casi el 1000%. Y si además de eso entonces incorporas otro elemento, el complot de algunos, que simplemente por razones de visión equivocada futura de ellos frente a otros escenarios electorales, no, había que dejar a Henry Falcón en el camino, cosa que no fue cierta. Entonces se complotaron, el gobierno hizo de las suyas con algunos factores. ¿Tú crees que de alguna manera en tratar de anular a Henry Falcón tiene que ver como que te veían como un candidato presidencial? Claro, porque fíjate que el asunto es que no hemos querido aceptar que esto no es un asunto de un partido, de 4 o 5 partidos, ni de un hombre. Esa es la antipolítica, que ya la conocimos, la antipolítica del mesianismo, el militarismo, el Salvador. No se trata de eso. Se trata de una confluencia de intereses como venezolanos que nos permitan de verdad adoptar los mejores criterios para plantarnos frente a un gobierno que quiso implementar un modelo que en el tiempo desfasó y fracasó. Y que no es precisamente este gobierno no es el que va a resolver, no es quien tenga capacidad de resolver los problemas de la economía y mucho menos equilibrar los problemas sociales. ¿Cómo se puede volver a tejer? Se puede volver a coser lo que está realmente descosido, deshilachado, que es la unidad, porque sin unidad yo dudo que este gobierno se le pueda ganar por la fortaleza que tiene en las instituciones que son clave, instituciones que son de facto, que pueden cambiar eventualmente los resultados que el pueblo se da. Cómo la unidad puede reflexionar. La unidad nos recuerda mucho a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando te nombran a ti y a Rosales, el grito es ¡corten en la cabeza! ¡Corten en la cabeza! Ese es el grito que uno escucha. Pero fíjate, te voy a decir algo. Es a Rosales, a Henry, tú lo decías, Andrés, pero al propio Henry Ramos también. Claro, que cuando conversamos, bueno, pero nosotros somos plebeyos, pues. Entonces los plebeyos no son muy potables para algunos sectores, pero lamentablemente que se han engolosinado y creen que el país lo van a resolver sobre la base de apartar a unos y privilegiar a otros. Y ese no es el país, ya lo conocimos. La polarización le ha hecho un daño terrible a Venezuela, y esa polarización nos condujo a esta situación de odio desmedido que nos ha dejado, bueno, ahora fíjate lo siguiente, ¿tú crees que la unidad puede volver a coserse? No, es que yo estoy convencido estoy que el país demanda una nueva plataforma opositora, pero tiene que ser una plataforma opositora que trascienda 4 partidos o 2. No es ni el G4, ni el G2, Voluntad Popular y Primero Justicia. Tiene que ser una unidad, incluso que trascienda los partidos, donde no solamente estemos quienes participamos de la mesa de la unidad en un momento. Bueno, ¿y qué pasa con COPEI? ¿Y por qué el movimiento al socialismo y el partido Puente y otras expresiones políticas y sociales, los gremios profesionales, los gremios productivos, el sector de los trabajadores? Nosotros hablamos de una unidad superior, una unidad que vaya más allá de los partidos, que se atreva a hablarle con claridad, con la verdad a la gente y que atienda en ese elemento discursivo los problemas reales de la gente, el problema del alto costo de la vida, de los servicios, el problema del hambre, el problema de la falta de medicina, la falta de efectivo. Esos son los problemas reales de la gente. No tratar de conducir todo esto en los problemas del partido o de unos partidos, su visión particular y sus apetencias
frente al descalabro de un gobierno. Hay hechos concretos que que vamos a ver en estos días próximos, que no se pueden evitar, pero fíjate lo siguiente, el país percibe, no voy a decir el país para no abusar, yo percibo que en el país se están conformando dos grandes fuerzas en la oposición, o tal vez una tercera que no es muy fuerte, pero tiene mucha expresión en las redes, que por un lado, mira, me da la impresión de que pudiera estar Acción Democrática, Henry Falcón, Manuel Rosales y compañía, porque el caso de Rosales lo vamos a analizar contigo también, ya no tanto como el gobernador, sino como analista político. Rosales llega a la candidatura a la gobernación por un albur, porque Rosales había quedado fuera porque Guanipa había ganado, pero Guanipa decidió, por sus razones, no juramentarse. Lo que me parece un gran error. ¿Tú hubiese juramentado si hubiese ganado? Pero corriendo, porque esta es una cuestión de pragmatismo, hermano. Primero me juramento ante el pueblo a una asamblea, voy y me juramento en una plaza y me juramento en todas partes, y después ¿cuál es el problema? Voy allá, claro. Ya eso se olvidó, claro. Y después ejerzo el mandato que me dio el pueblo. Tal como está haciendo Lucy Gómez y compañía. Entonces resulta que frente a eso hay la siguiente cuestión. Hay quienes dicen, y eso también para el analista, que el gobierno quiere una oposición a su medida para seguir gobernando. Y hay quienes sostienen, como yo lo sostengo yo, que el gobierno quiere una oposición con la que entenderse, porque tú no te puedes entender con unos tipos que ni ellos se entienden. Es decir, ¿cómo vas tú a hacer un acuerdo conmigo si resulta que Arenas y los muchachos que trabajan conmigo acá tienen posiciones diferentes? ¿Cómo logras un acuerdo? Claro. Entonces a lo mejor para que haya acuerdo tiene que haber posibilidades de los acuerdos, porque cuando tú saliste de la elección del año 15, diciembre del 15, tomaste una ventaja, pero esa ventaja ya no la tienes hoy. Claro. La perdiste, pero la perdiste porque tú no la supiste administrar. Entonces hoy, cuando tú le vas a decir a alguien, mira, yo quiero esto y esto y esto, solamente tienes el apoyo internacional porque internamente, aparentemente, no controlas nada. Entonces digo yo, viene una elección para la Asamblea Nacional. ¿Cuántos diputados tiene el partido que tú regentas? 4 diputados. 4 diputados. 4 diputados y el Nuevo Tiempo tiene 20, son 24. Y Acción Democrática debe tener como 30, son 54. 54 es una cantidad, le faltan como 20 para llegar a la mayoría. ¿Y qué pasa si el gobierno les propone una alianza para elegir una nueva Asamblea Nacional que le toca la presidencia al Nuevo Tiempo? Pero pudiera primero Justicia y Voluntad Popular negársela porque el líder del Nuevo Tiempo está participando en una elección y ha sido acusado de traidor. Rosales es un traidor a los ojos de Capriles, no sé si a los ojos de Borges. Pero, y entonces, ¿qué pasaría? A los ojos nuestros, Rosales ha hecho lo correcto. Y creo que más bien debería representar para el Estado Zulia, debería representar una esperanza en la recuperación de un espacio que le es propio al pueblo y que prácticamente fue acogido por el gobierno como una forma de acumular poder, pero sin soluciones concretas a la gente que la hubo con Rosales. Si algo podemos referenciar en el país es una gestión exitosa desde el Zulia para Venezuela y de allí el nacimiento de la verdadera descentralización. Ahora, retomando lo que decía para luego entrar a responder el análisis que tú hacías, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente, una juramentación de unos gobernadores, unos alcaldes, no le va a dar legitimidad ni dentro de Venezuela ni fuera de Venezuela. Es un acto de pragmatismo político, una trampa, pues. De realismo. Ahora, pues, de realismo, si tú caes en la trampa y entregas un espacio que tanto costó conquistarlo, es un acto de irracionalidad. A mí me parece que es una gran estupidez. Eso de hoy convocar después, no vamos a las elecciones porque, bueno, entramos en la tal rebeldía. De resto, lo que hay que analizar, en el caso contrario, hablo del caso Manuel Rosales, es que lo que nos diferencia es que nosotros, bueno, acogemos el camino democrático, es decir, la vía pacífica, la vía electoral, y siempre encuadrados en la Constitución. Que el gobierno tiene sus mecanismos fraudulentos, como en efecto los tiene, eso de la habilitación del Consejo Nacional Electoral, de los recursos del Estado, de la entrega de la bolsa de comida después del proceso electoral, ¿cómo derrotamos el ventajismo del gobierno? Masificando el voto. Porque si se pudo hacer en las elecciones parlamentarias y hubo una participación superior a los 7.500.000 electores,
que no la hubo ahorita, casi 3 millones no salieron a sufragar, pero por ese mensaje cruzado, que te digo es lo que convoca a los errores y convoca a la frustración, y de la frustración la abstención. Si no tienes una oposición coherente, y por el contrario ambivalente, hoy dice una cosa, mañana dice otra, está el cruce de esos intereses. Nosotros esperamos de verdad que en un futuro, si Dios quiere, que no va a ser muy tardío, haya un gobierno que convoque a la gran unidad del pueblo venezolano, donde no se subestime al chavismo, donde se reconozca que es parte de la acción y del actuar política del Estado venezolano, donde podamos coincidir en soluciones concretas en función de la gente, repito, y no en función de un partido, un gran gobierno de unidad nacional que incluya, que pueda de verdad atender los problemas de la gente, que entienda que hay que ir a la reinstitucionalización del Estado para dejar de lado esa especie de politización extrema de todas las instituciones, que es lo que cobra fuerza en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, PDVSA, que está vuelta a un desastre, razón por la cual bajó la producción petrolera en Venezuela y es parte del problema del ingreso. Todo eso tiene que recomponerse en el marco de un gobierno que llame a la concertación, al entendimiento con todos los sectores y comience a trabajar en un plan mínimo de rescate y de recuperación de la economía para poder equilibrar los problemas de hambre, etcétera, desnutrición que viven la mayoría de los venezolanos. Fíjate tú que con ese discurso yo suscribo tu discurso plenamente. Lo suscribo todo. Pero ¿por qué la gente percibe que tú todavía eres chavista y en cambio conmigo no? ¿Tú sabes por qué? Por lo que decíamos ahorita en off. Hay un juego perverso, hay una habilitación, digo yo, distorsionada de un mecanismo de comunicación que tiene que ser mucho más eficaz, pero también mucho más efectivo y mucho más sincero. El tema de las redes sociales. Entonces hay laboratorios que te conducen y van generando matrices de opinión, y hay gente que lamentablemente se pega en unos criterios distorsionados de la realidad y van generando esas matrices de opinión. Fíjate en el caso nuestro, ¿qué hemos hecho nosotros? Sostener una postura, ser coherente. Cuando se dijo, no, que el tipo es ilegítimo, hubo gente que decía, no, es ilegítimo, pero después estaban aquí al lado de mí, en el Consejo Federal de Gobierno, recibiendo recursos del ilegítimo. El ilegítimo quedó por allá. ¿Qué decíamos nosotros? Nos vamos a enfrascar en una discusión, un debate estéril, si el tipo es ilegítimo o no es ilegítimo, y a la final el problema era la economía. Pero después de eso, fíjate, el abandono del cargo, pues. No hubo gente que dijo aquí que el abandono del cargo, que en 30 días ya el tipo no era presidente. Y era una gran mentira. Igual cuando toda esta situación de violencia de calle, ¿qué le decían a la gente? En el caso de Lara, yo no sé si era aquí así, pero decían, no, hay que seguir en la calle porque la semana que viene esto está listo. Y entonces convocaban a paro con tranca. Y nadie podía salir, 48 horas, el que salga, lo atacamos. Eso no puede ser, chico. Entonces, frente a eso, tú no puedes estar de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo, como no estuve de acuerdo con la política de Guarimba del 2014. Ahora, tener una posición dentro de la oposición, eso también nos ha ganado, de alguna manera, como detractores. Ahora, fíjate, Henry, el año que viene hay elecciones presidenciales. La misma gente que hoy te excluye a ti, excluye a Rosales, excluye a Ramos inclusive, va a tener que buscarlos, porque con lo que tienen no van a poder ganarle a Maduro, si es que Maduro es el candidato o quien sea del chavismo. ¿Cómo crees que va a ser de nuevo la relación? Es decir, ¿qué te puede decir, por ejemplo, Capriles o cualquier otro que te haya llamado traidor, que te haya llamado vendido, como le llaman a Rosales aquí? ¿Qué les puede decir para curar las heridas? Porque esas costras quedan y al tocarlas vuelven a sangrar. Claro, yo creo, mira, si todo movimiento tendiente a reconciliar posiciones, a recoger posiciones, siempre en función del interés superior del país, por supuesto, esa también es la política. Ahora, esa es la política, que tú puedas reorientar tus posiciones, pero para eso hay que tener humildad. Y esa debe ser una de las características de un líder de la política, la humildad, así como la verdad. Porque ¿qué demanda el país de nosotros ahorita? Del liderazgo político. Y es ahí una de las crisis también, la crisis de los partidos y las crisis del liderazgo. Yo te decía, por ejemplo, ahorita, bueno, 4 partidos no pueden estar decidiendo el destino político, económico y social del país.
Porque ¿cuánto tiene Primera Justicia? La última encuesta tiene 4.5. Y Acción Democrática tiene 4 y después tiene 3 Voluntad Popular y tiene 2 Un Nuevo Tiempo y nosotros tenemos 1.5. Ese no es el país, por Dios. El país no son 5 o 4 partidos con 13, 14 puntos. El país va mucho más de eso. Fíjate, tú lo bueno, sabes. los independientes, hermanos, cada día se suman. La brecha de los independientes es superior. Hoy es 55%. Igual cuando te vas a los sectores extremistas. De ambos lados, en la polarización marcada de manera interesada por el gobierno, que fue quien marcó esta ruta de la polarización. Pero no representan el 10% en cada sector. Pero cada extremo. Ese no es el país. Fíjate lo siguiente. Es verdad, pero marcan pauta por lo siguiente. Cuando la mesa de la unidad ni siquiera discutía si iban a ir o no a elecciones, Henry Ramos fue a un programa de televisión con Vladimir Villegas, gran amigo, e hizo un programa de televisión y entonces la oposición, llevada por las declaraciones de Ramos, no le quedó más remedio que discutir e ir hasta allá. Es una situación bastante delicada porque, en fin de cuentas, montaron unas primarias como las vimos, donde no había seguridad de que la gente después que perdía pudiera apoyar, como ocurrió en Lara, y ocurrió en Aragua, y ocurrió en Valencia, y ocurrió en otros lugares de Venezuela. Pues bien, pero ese round se lo vamos a adjudicar a Henry Ramos, sí. Que fue acertado. Que fue acertado. Que por cierto. Y cosa que nosotros compartíamos antes. Pues. Pero que fue acertado. Pero cuando ocurre lo que tiene que ocurrir, porque esa es la realidad, tenían una realidad distorsionada. El nivel de expectativa era de 17, algunos decían 23. Yo me atreví un día a decir en un programa que nosotros tenemos acá que se llama La Pata del Colibrí, que eran 9. Y entonces me quedé ahí, arrinconado, porque ¿cómo vas a decir tú eso? Y aquí fulano, yo le dije, ok, está bien, dejémoslo así porque esto no vale la pena discutirlo, mañana son las elecciones. Ok, pero cuando se pierden algunas gobernaciones y se gana solamente Zulia y los adecos ganan allá, la primera palabra fue la de Enrique Capriles. Esto no vamos para la primaria, el que seguramente es un traidor. Y entonces Capriles marca la pauta. Entonces Acción Democrática, que tenía que haber asumido la responsabilidad de apoyar a sus gobernadores, como abiertamente, porque ya nadie va a pensar que Henry Ramos, que es un viejo gallo jugado, no estaba informado de que sus gobernadores iban a hacer esas cosas. O Henry es un tonto, o se quiere pasar de listo con nosotros, pero no lo hizo y aceptó. Ahora Henry Ramos no quiere saber nada de las municipales, pero la gente de acá, Henry Ramos, está participando en todo el país. Nosotros estamos apoyando casi, creo que son como 50 candidatos a Acción Democrática, y lo hacemos con todo gusto. Aquí además, defendemos esa posición, como defendemos la posición de Manuel Rosales aquí en el Zulia. La suscribimos, la defendemos y la apoyamos sin lugar a dudas. Claro, pero fíjate lo siguiente. Entonces resulta que pareciera ser que Ramos llamó a Capriles Babieca. Yo lo llamo más bien bellaco. Yo soy un bellaco. Yo lo llamo infantil. Bueno, tú lo llamaste infantil también en su momento. Bueno, que es más o menos parecido a Babieca. Pero además... el país no está para muchachadas. Sí, el país no está para muchachadas y caprichadas. Pero además, Capriles dijo, yo no me siento en ninguna mesa donde esté Ramos. Y yo le dije... Dijo donde se siente Henry, pero lo puede para ti también. Puede ser con los dos. Y yo tomé el ejemplo. Y yo sí me siento donde está Henry, creo que Henry le dije, mucha experiencia. Falcón sacó 142.000 votos en Lara, que son de Falcón y sus amigos. Y debe tener en el país una cantidad similar, 142, son 280.000 votos, que sirven para ganar las elecciones. Entonces, ¿cómo hacemos con Falcón? ¿Lo sacamos, lo metemos, lo tiramos? ¿Qué hacemos con Falcón? Con esos 280.000 votos que él tiene, que sirven para ganar una elección que esa cantidad es superior a la con la que Maduro le ganó a Capriles. Sí, por eso te digo, fíjate, es que la política, por eso te hablaba de los antivalores de la política, pues, ese criterio sectario, arrogante, prepotente, algunas veces infantil, que un país en las condiciones en las que está Venezuela, nosotros estamos a las puertas de un colapso, de una situación que nos puede convocar una guerra fratricida entre nosotros mismos. Yo lo decía hace unos meses atrás, cuando comenzó todo esto de los bachaqueros, que parecía una explosión social por goteo. Recuerdo que, bueno, agarraban camiones llenos de gallina, de cochino. Yo por primera vez en la historia vi un camión de cochino escoltado por la Guardia Nacional. Y eso está comenzando a agudizarse
incluso en condiciones superiores a las que vimos. Ahora, díganme ustedes si frente a una amenaza como esta, porque no hay posibilidad de maniobra del gobierno, no es este gobierno quien va a resolver los problemas del país, no tiene ninguna posibilidad de éxito por la falta de confianza, porque generó una estructura en las instituciones partidizadas al extremo. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que demanda la población? La población lo que quiere es resultado, no quiere pelea, la población no quiere más contradicciones, más confrontaciones, más violencia, lo que quiere son soluciones al problema de la comida, al alto costo de la vida, el problema, ¿quién va a corregir el verdadero problema de los venezolanos, que es la inflación? ¿Cómo hacemos para que el gobierno no siga metiéndole mano a la maquinita de impresión de billetes y así no termine de empujar la inflación? ¿Quién va a poner sobre la mesa un plan de estabilización económica? ¿Quién va a resolver el problema de la falta de producción de PDVSA y la partidización de la empresa que la volvió un desastre? Sí, claro. ¿Quién va a analizar de verdad la situación de las empresas estatizadas, nacionalizadas, que son improductivas? Caso Lácteos Los Andes, por Un ejemplo. problema menor, pero que es bastante grande, el efectivo. Que es grave, Porque es sí. muy grave, porque fíjate, si tú no tienes efectivo en la calle, como no hay efectivo, entonces desaparece la válvula de escape de la economía informal. Porque ¿cómo hace el humilde que normalmente no es porque quiere, la gente no es porque quiere estar en un semáforo, Claro. es porque así se la puso el Estado venezolano, el Estado rico pero con gobierno pobre? Ahora, cuando la gente no tiene ese efectivo, ¿cómo funciona el campo? Pues ¿cómo funciona el jornalero? Los campesinos allá. Entonces comienza a funcionar el trueque. Eso no te mueve la actividad productiva de esos sectores rurales. Ahora, no es solamente eso, sino si no hay efectivo, pero además no hay repuesto, bueno, ya no hay transporte. Y si no hay transporte y no hay efectivo y no hay combustible y no hay alimento. Está paralizado el país. Claro, y te pone a ver el salario integral, no es el salario mínimo, que está en el orden, creo que de los 500.000 el salario integral. Vaya usted a comprar algo con el salario integral, te compras 5 productos, un cartón de huevo, 1 kilo de queso, 1 kilo de carne, de repente te alcanza por un par de diablitos y un paquete de harina pan. Eso es salario integral en Venezuela, hermano. Para el mes, ¿no? Entonces, para el mes. Para el mes. Ahora, ¿esos quiénes lo padecen? Los pobres, ¿vale? Mientras eso está sucediendo con los pobres, los políticos no podemos estar solamente en las prioridades de la política. Los políticos tenemos que estar asumiendo responsablemente las prioridades, las necesidades sentidas de la gente. Hay que resolver el problema de la economía. Esa debe ser la prioridad en el diálogo de Santo Domingo, la economía, los desequilibrios sociales, etcétera, Ahora, la gente que se muere de Nosotros lengua. hemos dicho aquí que este gobierno, más que cívico-militar, es un poco más militar que cívico. De hecho, el 30% de los militares ocupan los puestos más importantes de la administración pública. La ha colonizado la Fuerza Armada. De hecho, Manuel Quevedo es un general que ahora se ocupa de PDVSA. Y el propio Quevedo dice que va a poner militares en el resto de la estructura de PDVSA. ¿No sería bueno que a ese diálogo fueran invitados especiales miembros importantes de la Fuerza Armada? Porque se ha convertido en un actor político de primera línea. Claro, de hecho, quien toma las decisiones más importantes en la dimensión económica son las Fuerzas Armadas hoy. Porque es el esquema de gobierno. Yo creo que PDVSA, por ejemplo, fíjate, en una directiva consensuada yo creo que aquí tienen que sentarse porque ambos son una realidad. Que el gobierno sostenga la tesis de desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional es un grave error. Claro. Y eso también lo tiene contra la pared, porque el gobierno no puede comprometerse con financiamiento externo si eso no pasa por la Asamblea Nacional, porque no se le acepta en ningún país. Porque a la final eso será una deuda que nadie tiene la obligación de reconocerla. Si eso no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, que es la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Pero en ese reconocimiento hay que ver que es una realidad también lo de la Asamblea Nacional Constituyente. No pueden ponerse de acuerdo ambas instancias en una comisión mixta, por ejemplo, para designar la directiva de PDVSA. Así también para designar una nueva dirección del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuántas materias se pudieran abordar en consenso para poder avanzar, por ejemplo, en esto del refinanciamiento de la deuda? Eso no puede ser un tema que sea materia de debate político, pero para aterrizar en soluciones económicas que redunden en beneficio fundamentalmente de la clase trabajadora, de las clases medias y los pobres de este país. Yo creo que allí es donde está la esencia
del ejercicio de la política en condiciones de amplitud, para lo cual hay que tener un poquitico así de humildad. Bueno, bien, vamos a dejarla por aquí. Vamos a una pausa y en un instante regresamos con Henry Falcón para que nos explique eso del Soviet de la Asamblea Nacional Comunal, es que constituyente. La Asamblea Nacional Comunal. Amigos, seguimos conversando con Henry Falcón. Henry, gobernador de Lara, muchos decían que tenía oposición en Lara, no solamente la oposición del gobierno, sino la oposición de la oposición. Pero, por supuesto, ahí está su obra, la obra que hizo en Lara. La huella, eso es más importante. Tanto en lo que fue cuando fue alcalde como cuando fue gobernador. Y yo, preocupado porque veo en Falcón una figura importante en la política, sobre todo porque él no tiene miedo de exponer sus ideas. Pues aquí cuesta mucho decir las cosas que uno piensa, porque si uno las dice, el ataque viene por ahí, entonces a veces descontextualizan todo. Yo recuerdo, les digo que a Rosales estuve en una entrevista con Fernando del Rincón, y fue una entrevista buena, pero en una parte de la entrevista alguien descontextualizó la entrevista y entonces salió Rosales como que era, digamos, casi como que él aceptaba que él era tan malo como ellos dicen que es. Bueno, porque eso es una cosa como la que tú dices. Voy a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero tú sabes por qué, porque aquí hay gente que está acostumbrada a que tú repitas como loro los que ellos quieren escuchar y no la racionalidad de lo que de verdad tú deberías decir. Hay gente que no le gusta que tú digas cosas que son verdad. Porque es que si tú no andas con la verdad, eso es como el diálogo. Pues lo nuestro del diálogo toda la vida. Cuando todos estos decían que no estaban de acuerdo con el diálogo, no sé qué cosa, nosotros siempre dijimos diálogo, entendimiento. Y ellos dialogaban escondidos. Yo quiero llegar a una... Anoche lo hablaba con Alaimo, que incluso estuvimos revisando, nosotros estamos respaldando a Alaimo aquí en Maracaibo, y estuvimos revisando un conjunto de propuestas, una reunión con empresarios. Alaimo tiene la mejor disposición, el criterio, la voluntad, pero también tiene la técnica de cómo hacer muchas cosas. Y tiene ese ánimo, y eso es lo que nosotros, bueno, lo que nos alimenta. Y Alaimo es independiente, Alaimo no está en nuestro partido, ni nosotros le hemos exigido a Alaimo participación en avanzada. Simplemente en una visión mucho más amplia, incluyente, como estamos respaldando también a Miguel Cochola, a Elías Santana, a John Goycochea, a Kiko Bautista, no son militantes del partido. ¿Cómo hemos logrado acuerdos en un porcentaje importante con Un Nuevo Tiempo, con COPEI, con el Movimiento al Socialismo, en esto de visiones muy compartidas? Nosotros somos muy coincidentes, incluso hasta en el nacimiento con Un Nuevo Tiempo, y eso nos permite elevarnos en una política de mayor altura. Razón por la cual, igual, nosotros creemos que la solución del Zulia hoy es Manuel Rosales. Es Manuel Rosales. Y Manuel Rosales no solo tiene credenciales, y qué bueno sería esa llave Manuel Rosales Alaimo para el Zulia. Y así como Manuel Rosales y Alaimo, bueno, aquí tengo yo una lista, Colón, nosotros tenemos un candidato que se llama Omareli Gutiérrez Urdaneta, en Machique de Perijá, Vidal Segundo Prieto, en La Guajira César Méndez, en Simón Bolívar está Gustavo Torres, que es del partido el PIG y AP. La Villa del Rosario está Oscar Martínez. En Cabimas está Hernán Alemán, que además es buen amigo. Hernán Alemán, y es un extraordinario político, en mi criterio. Ahora, todo este equipo, San Francisco José Luis Pirela, que es mi panadería, pues. José Luis, que lo conozco hace mucho tiempo, compartimos espacios en el PPT, es un hombre preparado, pero además también un tipo de posiciones. Y eso fortalece una visión de futuro del país que queremos construir. Ojalá y todo ese liderazgo, José Luis, Manuel, Alaimo, Henry Ramos, etcétera, eso pueda ser verdad un cruce que de alguna manera represente una alternativa válida para el país, sin que medie allí el personalismo o el partidismo exacerbado. Claro,
yo creo que la oposición puede estar ganando entre 30 o 40 alcaldías de 98 que tenía seguras con los resultados de octubre, tenían 98 más o menos seguras. De esas seguras podrán bajar a 30, 40. Un gran error abandonar esos espacios. Claro. Seguramente con esos 4 gobernadores habrá que hablar también. Pero digo, viene la elección de la Asamblea Nacional. Le toca de la directiva, sí. Le toca por el acuerdo al Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo tendrá que escoger su candidato. Pero visto lo visto, probablemente el Nuevo Tiempo que está participando en esta elección municipal rompe con la línea de los 4, de los 3. Y por lo menos de esos 3, 2 son muy radicales con respecto al Nuevo Tiempo, porque uno sabe, lo que dicen de Rosales es tan fuerte, los de oposición, que es mucho más fuerte que lo que el gobierno le tira, que no deja de decirle cosas, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué opciones hay? O sea, el gobierno sigue teniendo sus 54 diputados. Y la oposición fragmentada, dividida. Ese acuerdo se respetará y será el del Nuevo Tiempo. Le permitirán en el año electoral al Nuevo Tiempo gestionar la Asamblea Nacional. Mira, recuerda que eso es un acuerdo parlamentario, como unidad opositora. Yo sigo insistiendo, lamentablemente la Mesa de la Unidad, en mi criterio cumplió una fase, cumplió un ciclo, como lo cumplí yo en la gobernación del Lara. La Mesa de la Unidad debe reinventarse en una oposición, repito, mucho más amplia, más inclusiva, más realista, más aterrizada, menos subterránea en sus decisiones, que se atienda más a la realidad de la gente. Ahora, ese pacto parlamentario, en nuestro criterio, debe respetarse. Si le corresponde a un Nuevo Tiempo la conducción de la Asamblea Nacional, nosotros nos inscribimos en ese respeto. No, es que yo posición. sé que ustedes se van a inscribir en eso. Yo estoy diciendo que quienes pudieran no inscribirse son Voluntad Popular y Primero Justicia, que Primero Justicia persigue un objetivo explicable, que es el de ser hegemónico. No pudieron ser hegemónicos porque efectivamente en las propias primarias de la oposición salieron un poquito maltrechos y luego en las elecciones perdieron el bastión de Miranda, que era un peso importantísimo. No es lo mismo haber ganado Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua, y con eso Capriles se potenciaba su candidatura, pero Capriles prácticamente pasa a estar al mismo nivel de Henry Falcón, que también es precandidato presidencial. Cuidado si no está más abajo, porque tú revisas los números son otros. Hay gente que son muy mediáticos, pero cuando lo ves en las encuestas están por allá en el subsuelo. Y Leopoldo López... Yo digo las cosas como son, como las dicen ustedes aquí. Sí, claro, como tienen que decirse. Como tienen que ser. Ahora, Leopoldo López está extrañamente callado, no dice casi nada. Quizás sea por alguna imposición de su detención, pero lo cierto es que a mí me parece que el camino, si no hay un acuerdo, que yo no lo veo con el gobierno a corto plazo, no lo veo, el gobierno va a seguir insistiendo en que ellos son una mayoría, tienen ese problema de la Asamblea Nacional, que sin duda hay que tomarlo en consideración, porque si no la crisis del país va a ser mucho más grave. He visto que los personeros que están en Dominicana o que van a Dominicana han privilegiado la ayuda humanitaria, a mí me parece bien. Decía Julio Borges que la comida, ¿no? Que la comida es lo más importante, pero podemos tener comida, pero si tenemos un gobierno que sigue aplicando el mismo modelo, vamos a seguir en problemas, hiperinflación, un problema de escasez enorme, la producción agrícola e industrial abajo. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Llegaremos a las elecciones nacionales con dos candidatos de la oposición, ambos con chance. Ojalá que no, pero ahí no puede privar, fíjate, porque ahorita, por ejemplo, pues, se habla de estructurar un diálogo y hay quienes hablan de primarias, pero ¿quién decidió eso? 4 partidos. 4 partidos representan de verdad la mayoría del pueblo venezolano. Nosotros no tenemos ninguna obligación de sujetarnos a las decisiones del convenio de 4 partidos. Eso no puede ser. Por eso nosotros apelamos a una unidad que vaya más allá de los partidos. Y de allí que el esquema tiene que ser otro. Porque la realidad práctica, la vivencia del día a día de la calle, no es precisamente los partidos. Decía Renio Tolina hace muchos años,
¿Por qué no apelar a los sectores independientes? En Venezuela hoy los independientes a eso son el voy. 55% Si que se deslindan de los y partidos. no hay un candidato que pudiera resumirlos a todos. Bueno, fíjate, allí hay... Un independiente está como tú dices, si son 50 y pico a lo mejor. Hay expresiones que se han asomado, nosotros no descartamos. Y esas expresiones no son mesiánicas también. Por Claro. ejemplo, países, Lorenzo Mendoza, suele en las redes, no tiene más bien ese halo mesiánico, Claro, pero salvador fíjate, de la patria. Es que no hay posibilidad alguna. Por eso te digo los valores de la antipolítica, el mesianismo, el salvador, etcétera. Eso no existe. Aquí tiene que haber un gran articulador que gobierne, pero también que gerencie, que direccione, que ponga disciplina, pero además que convoque a todos los sectores. Si no hay un proceso de concertación nacional, a través de un gran acuerdo de unidad nacional para una transición democrática, una verdadera transición. Cuando digo transición democrática es un gobierno de transición que tome decisiones, pero que tome decisiones sobre la base de un proceso de concertación y que genere un gobierno de unidad nacional, un gobierno que no persiga, que no se vaya a la retaliación, que no acorrale al otro porque piensa distinto, que Estamos de tenga acuerdo. mucha apertura, que entienda que hay que reinstitucionalizar el Estado venezolano para generar confianza, Podemos que se llamar- puede entender con los Estados Unidos, pero después se entiende con Cuba, se entiende con Francia, se entiende con China, pero también con Nosotros le hemos llamado, Canadá. que le podemos poner el nombre, cualquier nombre a ese gran acuerdo. Es decir, que sería una revisión mucho más amplia, mucho más profunda que el propio pacto de punto fijo que se quedó con los partidos. Aquí sería, yo le decía a Francisco, le hemos puesto varias veces de ejemplo, los chilenos lo hicieron, lo llamaron transición continua, los españoles lo hicieron, lo llamaron... Con éxito, Sí, todo. señor, los españoles lo hicieron, lo llamaron el pacto de la Moncloa, la ruptura pactada. Es decir, hay fórmulas. Y nosotros fuimos... Lo hizo Mandela, ¿vale? ¿Ah? Que es un referente para el Nelson mundo y Mandela. que muchos traen, Sí, pero no lo hacen. Y sin ir muy lejos, Venezuela fue referencia para esos acuerdos. Así es. Bueno. Bueno, Centroamérica. Yo Exacto. decía, ¿cómo es que Pedro Ninken, que es un especialista en En materia de negociaciones negociación, internacionales, sí. cómo es que no está allí en la comisión esta que va a Santo Domingo? Debe ser que Para sabe. mí sí hay alguien que conoce del tema negociación, porque además lo vivió en Pero años es que el en la problema- práctica, el problema- es Pedro. El problema es que la oposición va al diálogo como tiene que ir, con unos especialistas, unos buenos, tal vez no todos buenos, pero el problema es que los que van a negociar por el gobierno, es decir, como expresión ideológica, ellos creen que están en lo correcto. No importa lo que pase, porque al final el paraíso será de todos. Ese es un gran error que comete el gobierno, porque el gobierno además, así como te digo lo de la oposición, yo veo a la oposición dos toletes y hay que buscar no un mesías, sino un tipo que los pueda unir para poder sacar al gobierno y después plantearse un plan de reconstrucción nacional. Pero pareciera que el gobierno también va para una división a corto plazo. Porque lo que estamos viendo con las cosas petroleras, Con los seis de Houston. a Tarek lo pusieron allí para ajustar cuentas, para acorralar a quien ya está acorralado, porque las noticias que nos llegan a nosotros del norte son bastante desalentadoras para Ramírez. Ahora Ramírez está enfrentando al gobierno, lo que le está tirando, lo que falta, como decía Vladimir en uno de sus artículos, es que o Ramírez dice renuncio o Tarek dice- Maduro dice destituido. O Tarek dice, vas preso. Entonces, frente a esa opción, pongamos la opción Rafael Ramírez, que Ramírez antes de irse a las Naciones Unidas planteó una serie de argumentos económicos y políticos para buscar un gobierno que pudiera sacarnos de la crisis, cosa que ya había planteado Bernal en su momento, cuando dijo que había que llamar a los mejores economistas del país, no importaba si eran o no del partido, si eran o no chavistas, cuando se visualizaba apenas la crisis. Un candidato como Rafael Ramírez, con el apoyo de otras fuerzas, pudiera ser apoyado por un sector de la oposición. Mira, yo lo dificulto porque yo creo que aquí hay personeros de la política que tienen mucho que ver con la crisis Claro, que se que vive son en el productores país. de la Sí, crisis, no tienen moral, Sí. cómo presentarse en la escena, porque van a reproducir los mismos vicios. Que además No hay confianza en ellos. son productores. Es decir, de la algo crisis. así como si Luis Ortega se quisiera lanzar. Bueno, creo que hay muchos, vamos a decir, hay como muchos sentimientos encontrados con muchos personeros de la política del gobierno. Ahora, eso no quiere decir que un gobierno como el que se produjo en otros momentos de la historia de amplia base, un gobierno de verdadera unidad nacional, tú no puedas habilitar los mejores talentos más allá de las ideologías, porque el problema del país no está en las ideologías
radicales de izquierda ni de derecha, es simplemente de gerencia, de tomar las grandes decisiones. De sentido común, dices tú. Claro, de sentido común, de habilitar la racionalidad, ir más a la aplicación de la razón que de la pasión y poder entender que hay soluciones que pueden, o propuestas que pueden de verdad salvar la economía del país, que es el elemento motor para poder avanzar hacia una política que atienda a los sectores más vulnerables con políticas de subsidio real, pero primero tienes que componer tomar las grandes decisiones de la macroeconomía y allí tienes que hacerte también de acuerdo con los factores productivos del país, mejorar las relaciones y las alianzas con la comunidad ¿Qué tiempo le darías internacional, tú a la recuperación, por ejemplo, de PDVSA, que está en el suelo? ¿Cómo? La recuperación de PDVSA, ¿qué tiempo le darías tú en un gobierno de transición? Mira, yo creo que PDVSA, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir al exterior, a algunos escenarios, la gente tiene, o sectores productivos, inversionistas importantes del extranjero, tienen grandes expectativas sobre PDVSA, pero quieren condiciones claras. Condiciones claras en un poder judicial creíble, autónomo, independiente, un gobierno que genere condiciones a los efectos de la inversión, que no tenga, que convoque a todos los inversionistas en un plan de recuperación de la empresa petrolera, que lleve la producción que hoy ha caído este año en casi 400.000 barriles, este año y en los últimos 5 años en casi 900.000 barriles, bueno, que aliente la producción progresiva hasta llegar a unos 5 millones de barriles diarios, que eso compense el precio del petróleo y los ingresos para poder sostener las necesidades a los efectos de las importaciones y poder de verdad sanear del gasto fiscal excesivo que se le impone a la empresa petrolera y la partidización de Petróleos de Venezuela. Si eso se hace con voluntad política, con acuerdo nacional, donde estén involucrados otros actores más allá de del propio gobierno, otros actores que entiendan que el motor de la economía del país no solo es PDVSA, sino la necesidad de que de PDVSA se pueda también incidir en la diversificación de la producción en Venezuela para atender otras áreas. ¿Tú crees que puede producir miedo hablar de privatización de una parte de PDVSA? Es que yo creo que hay que ir un proceso, yo no diría PDVSA, eso es un tema para el debate, para la discusión. Yo creo que PDVSA es una empresa estratégica que debe permanecer en manos del Estado. Pero empresas, por ejemplo, como las que fueron nacionalizadas, de cementos, de vidrios, de harina, fincas, etcétera, producto de los procesos de expropiación y confiscación, eso tiene que regresar a las manos privadas. Sí, el gobierno y el Estado han demostrado ser ineficaz en el tema de administración de empresas, y eso por el contrario sucede lo que sucede allá en Barquisimeto, por ejemplo, con Cemex, Cementos Mexicanos, que la estatizó el gobierno, la expropió, y a la final bajó la producción al 30%. Lácteos Los Andes, que tenía una paralización la semana pasada porque la llenan de burocracia, el gobierno se convierte y de allí las cargas impositivas también a esas empresas, pero también las cargas fiscales a PDVSA, que termina subsidiando con el Banco Central de Venezuela y ponen a imprimir billetes sobre algo que no existe. Ahí hay dos cosas. Una de ellas es que es la siguiente. Pareciera ser que los grandes automercados bicentenarios volvieron al sector privado. Van a pasar al sector privado. Pero eso es bueno. ¿Y quién los va a comprar? Los que han acumulado dinero, capital durante este proceso. Veremos cuáles son esos nombres. Estoy esperando a ver quiénes son para poder saberlo. Y tú sabes que eso debería venir acompañado de una política de incentivos fiscales para esos comerciantes, de una flexibilización en el otorgamiento de licencias para importación de alimentos y medicinas. O sea, deben haber planes, verdaderos programas complementarios para atender el problema real, que es la economía. Pero si un gobierno se dedica solo a la política, que no está mal, yo no veo mal lo del subsidio directo de la bolsa de comida. Ahora, el asunto está en que la bolsa de comida amplíala, no lo manejes desde la estructura de un partido. Haz una valoración real, transparente de cuáles son los hogares que la necesitan, y ahí está el subsidio directo del Estado, lo del Carnet Club y esto de los bonos esos que sacan ahorita en diciembre, que lo que se convierten en cargas fiscales excesivas para el Estado, que a la final
es la misma maquinita, porque eso no es dinero que está entrando, no es dinero que produce el gobierno, la economía. es simplemente maquinita de hacer billetes. Esos billetes a la vez presionan y a la final termina, esa misma gente que recibe 500.000, terminan con una inflación, o con unos costos productos de las decisiones erráticas del gobierno que a la final los afectan a ellos mismos. Mira, una cosa que quería, cuando ayer comencé a anunciar en la vía de las redes que Falcón estaba con nosotros, algunos me dijeron, que yo decía que íbamos a conversar con Henry Falcón para saber para dónde iba la oposición. Yo creo que el objetivo lo habíamos cumplido, pero me dijeron, y eres de oposición, y entonces yo esperé hoy, ¿verdad? Revisando el Twitter, eso me he dedicado casi todo, revisando el Twitter para ver cuántos enemigos tiene Falcón. Y resulta que de una gran mayoría de los que me escriben favorables, solo 2 personas. Y cuando yo reviso las 2 personas, de los 2, solo uno es un participante abierto de las redes. Es necesario oír a los dirigentes políticos que digan lo que piensan, porque si se guardan cosas es peor. Es mejor saber qué piensa Falcón y entonces en consecuencia tomar la decisión de apoyarlo o no apoyarlo, a esperar que Falcón oculte cosas que tiene que decir. Eso es lo importante, que la gente hable con claridad y no se deben molestar si no coincide con lo que usted piensa. Al contrario, tome su posición y analícela y después resuelva. Es como en el caso del Zulia. Y yo lo decía hace tiempo, insospechado de que yo fuese un votante de Rosales. Pero un día dije, en mal momento dije, yo no voto por Rosales, yo no vuelvo a votar por Rosales. Y dije después, no solamente eso, lo juraste. No vuelvo a jurar en vano. No vuelvo a jurar en vano porque las condiciones no las pongo Ahora yo. te has convertido en un movilizador de Rosales. Ahora me he convertido en movilizador de Rosales porque tengo miedo del candidato a gobernador del chavismo. Le tengo miedo. Una razón de lógica. Entonces, obviamente, yo te prefiero a Rosales, sin duda, que a Omar Prieto. Y yo quisiera que Prieto viniera aquí y me quitara el miedo, pero no quiere venir. No quiere venir. No quiere venir porque lo hemos invitado públicamente. Incluso, si él no puede venir, que mande a Rodrigo Cabeza, que con él también nos entenderemos. Pues yo creo que Rodrigo no está... Pero no, sí, Rodrigo está apoyando a Omar, y entonces que venga Rodrigo Cabeza, porque lo que queremos es que Omar no le quite el miedo a la gente. Que el zuliano sienta que Omar Prieto no es tan tenebroso como dicen. Y entonces, obviamente, óigalo a él y a partir de lo que él dice, usted toma su decisión. Mira, primero, fíjate, nosotros somos de oposición, pero con posición. Una cosa es estar en la oposición y ser un repetidor de lo que alguien dice dentro de ella, o también emular errores, cosas que nos dejaría en una postura muy alejada de la realidad. ¿Tú no crees que la oposición debe tener su propia y particular ley contra el odio? Chiquitica. Sí, no, es que, fíjate, la oposición está obligada a ser diversa, plural. ¿Qué le criticamos al gobierno? Gobierno único, sectario, partido único, líder único. Por Dios, la oposición son más de 35 partidos que tenemos visiones distintas, pero tenemos un propósito en común que es Venezuela. Ahora, en la política no se tienen enemigos. No hay que ver la política desde la enemistad, hay que ver la política desde la diferencia, para el debate, para la discusión de altura y además para tener posiciones reales que aterricen en las expectativas de la gente. Amigos, lamentablemente tenemos que marcharnos porque nosotros tenemos que ir a la radio en este momento, a la 94.7, a seguir contándoles, porque Arenas va a decir hoy en el programa de radio por qué las vacas tienen esa mirada tan triste. Despedimos a Falcón, le auguramos todo el éxito de que es merecedor acá en el Zulia y esperamos volverte a ver por acá en cualquier día de esto. Si Dios quiere, cuando tenga la oportunidad de regresar al Zulia, que siempre y además estamos cerquita. Sí, y habrá muchas cosas que decir después. No, y además tenemos que conversar. Cosas buenas y algunas veces unas ni tan buenas, pero siempre hay que decirlas. Tenemos que conversar contigo una cosa que nos preocupa de los larenses. ¿Qué será? Que es que fue que Arias Cárdenas no termina la Lara Zulia porque ustedes, con el afán de que no la terminara, iban moviendo los límites cada vez más. Y el hombre realmente no terminó la Lara Zulia. Por cierto, eso está lleno de huecos por todos lados. El comandante Arias Cárdenas. Eso ya, bueno, pero ellos normalmente son pupilos del gobierno y les dan dinero y tal, pero a la final una cosa es tener capacidad de recursos y otra cosa es tener buenas iniciativas y acciones concretas que terminen, ¿no? Sí, ser diligentes pues frente a
a los recursos y a las expectativas de la gente. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir porque Henry Falcón tiene un desayuno en cuestión de minutos. Y nosotros tenemos que ir a la radio porque este hombre va a contar lo que le dije de las vacas. ¿Por qué la mirada triste de las vacas? Tiene mucho que ver con lo que... Yo no soy un guerrillero, se lo puedo asegurar, y me vengo a confesar con espíritu sincero. El impuesto estoy de acuerdo, pues la nación necesita, pero hay policamburistas que cobran más de 3 sueldos. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Ya dan ganas de llorar que todo esté por las nubes, lo único que nos sube es nuestro sueldo a cobrar. A la hora de pagar la plata se va volando y uno pasa trabajando 15 días sin cobrar. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Hoy se empieza por el agua y la luz será mañana, habrá que aguantar las ganas o mudarse a la Concagua. Ya no se puede vivir en tu pueblo poderoso, Virgen Santa, los ociosos no nos dejan subsistir. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. La carne está tan escasa que no sabemos si vuelva, hoy pensamos que las vacas han preparado su huelga. De este verso no se escapa decir que de la natura han volado las verduras detrás de la rica papa. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será, y Venezuela